Amén, hermano. Damos gracias al Señor por estar una vez más transmitiendo a través del Facebook La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestros hermanos, del hermano Juan Pablo, de la hermana Rosemary. Señor bendiga sus vidas, hermanos. Muy contento de que los hermanos puedan estar transmitiendo, predicando la palabra del Señor, puedan estar manifestando esta gracia a todos. Señor les bendiga y los ayude en esta mañana. Y bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta segunda parte del programa. Saludo a todos los hermanos que nos están escuchando, todos los que se van a conectar después por YouTube, por Facebook. Señor les bendiga. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu amor, la misericordia que tú manifiestas cada día para con nosotros, haciendo, Señor, salir el sol sobre nosotros, dándonos vida, Señor, cada mañana, Señor, para poder manifestar tu gracia a otros. Bendícenos, guárdanos, llénanos con tu Espíritu Santo, que la palabra que hablemos en este día, Señor, sea conducida por ti, Señor, porque como dijeron, Señor, tus discípulos, Señor, lo que hemos de hablar no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, Señor, dándonos esa sabiduría, Señor, con gemidos indecibles, Señor. Oh Padre amado, bendícenos, Señor, ayúdanos, Señor, en esta hora, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén, hermano. Gracias le doy al Señor, porque como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, de mi mamá, y agradecido al Señor por poder tener este privilegio de transmitir la palabra de Dios a través de este medio, hermanos. Bendigo a todos los hermanos que nos están viendo, que el Señor los ayude, los acompañe. Señor bendiga y guarde su salud, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quería continuar con lo que vimos el día viernes. Estuvimos mirando ahí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Algo maravilloso esto que nosotros podemos ver, porque estamos hablando de andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo. Y como decíamos el día viernes, dice que Él anduvo haciendo bienes a todos los hombres. ¿Y de qué manera el Señor hizo bien a todos los hombres? Y Él manifestó la vida del Padre. Dejó que el Padre se manifestara en Él. Y entonces de esa manera Él anduvo haciendo bien a todos los hombres. Y ahí en el libro de Primera de Pedro dice: mas si alguna cosa, versículo 14, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis. No os amedrentéis, no se intimide, no se atemorice, no se aminore frente a las situaciones que van a venir, porque van a venir situaciones. Cuando nosotros servimos al Señor, las situaciones se levantan. Usted dice, pero ¿cómo puede ser si nosotros estamos haciendo la obra de Dios? Y sí, pero el Satanás dice que él intenta frenar la obra de Dios. Él intenta frenar la obra de Dios, Él intenta callar nuestras bocas para que nosotros no hablemos la palabra de Dios. Fíjese que le pasó a Jeremías. Jeremías dice que él predicaba, dice, violencia y destrucción. Violencia y destrucción predicaba. Ese era el mensaje que Dios le dio a Jeremías para predicar al pueblo de Israel. Y él decía, violencia y destrucción veo por todas partes, dice. Y él no quería hablar ya. Ya no quería hablar porque la única palabra que Jeremías tenía para hablar era esa. Él profetizaba al pueblo de Israel y le decía que se tenía que volver de su mal camino, se tenía que volver de la idolatría, se tenían que convertir de los ídolos a Dios. Y cuanto más él predicaba, más violencia él veía, más situaciones le venían a su vida. Entonces dijo, no hablaré más en su nombre, dice. No hablaré más en su nombre. Pero cuanto más él intentó no hablar en su nombre, bueno, vamos a ver lo que pasó con él ahí. Jeremías 27. Alabado sea su nombre. Y esa experiencia tuvimos muchos de nosotros, pero la hemos tenido al principio de nuestro peregrinar con el Señor. Hoy ya hemos tenido experiencia con el Señor y ya no nos atemoriza tanto esas cosas. Jeremías 27. Saludo al hermano Diego de la radio La Predicadora. Señor bendiga su vida, la vida de sus hijos, de los hermanos que trabajan allí.
Y gracias le damos al Señor porque por medio de la predicadora este mensaje también puede ser extendido, hermano. Amén, gloria a Dios. Amén. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Amén. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Fíjese qué maravilloso. ¿Y no le pasó así al Señor? Al Señor Jesucristo le pasó así. Todos los días Él predicaba. Jeremías predicaba violencia y destrucción. El Señor Jesucristo se encontraba con las personas y les predicaba, les hacía ver su realidad. Y cuanto más le hacía ver su realidad, más persecución Él tenía. ¿Vio? Más persecución Él tenía porque le hacía ver su realidad. ¿Y no le pasa eso a usted? ¿Usted piensa que a mí no me pasa por hablar la verdad? Nadie nos ama por hablar la verdad. Al contrario, por hablarla, los únicos que nos aman por hablar la verdad son nuestros hermanos en la fe, porque ellos entienden la verdad, ¿vio? Pero los que no entienden la verdad, los que no conocen la verdad, no quieren estar con nosotros, no quieren que hablemos. Fíjese que esto le pasó a Esteban. Esteban, dice, varón lleno del Espíritu Santo, dice, les hablaba a ellos, mientras ellos le apedreaban, intentaban matarle, ¿vio? Y dice que ellos tapaban sus oídos. Sí, Jesús. Tapaban sus oídos porque la palabra que Dios hablaba por medio de Esteban, este hombre lleno del Espíritu Santo, le estaba confrontando con la realidad que estaba en su corazón. Sí. ¿Vio? Le estaba confrontando con la realidad que estaba en su corazón. Y entonces ellos tapaban sus oídos. ¿Y no pasa hoy así? No lo tapan de una manera literal, no ponen la mano en su oído para no escucharnos. Pero ¿saben qué hacen ellos? Dicen, no tengo tiempo de escucharte. ¿Escuchaste la predicación de hoy por medio de Facebook, en la radio? No, la verdad que estaba ocupado, no tengo tiempo de escuchar. No, la verdad que estaba haciendo otras cosas, no estaba en casa. ¿Vio? Y Dios les está hablando, Dios no les está hablando. Este hombre predicaba violencia y destrucción. ¿Qué violencia y qué destrucción predicaba Jeremías? La violencia y la destrucción que él predicaba era en lo que ellos estaban manifestando en contra de Dios, no a ellos. ¿Vio? No es que él estaba predicando violencia y destrucción de que Dios los iba a destruir a ellos, sino que Dios quería destruir lo que estaba en ellos, que los estaba llevando a ellos a ir en contra de la voluntad de Dios. Pero como ellos no entendían, pensaban que la profecía venía en contra de ellos, entonces más se oponían. Más se oponían. Y no pasa eso con muchos hermanos hoy. Dios les habla para que ellos se vuelvan de su mal camino, para que ellos enderecen sus rodillas paralizadas y levanten sus manos caídas. Pero claro, ellos miran conforme a los sentimientos de su corazón, de su carne, y dicen, lo que el pastor dice o lo que el hermano dice, él no me quiere ayudar, él lo que más quiere es que yo más me hunda, pero no se dan cuenta que Dios les está hablando para que ellos se levanten de allí. Cuando Dios le habló a David, no le habló con amor en algún punto, le habló con dureza. ¿Y cuál fue la declaración de David? Dice, a Jehová clamé, dice, desde el pozo de la desesperación, dice, desde el lodo cenagoso, dice, y él me oyó y me libró del mal. Gracias, Jesús. Y no le habló Dios con amor, le habló con dureza. ¿Vio? Porque ¿cuál fue la reprensión del Señor? Que él estaba mirando la mujer de su amigo, de su prójimo. Por eso lo puso al frente de batalla para que sea asesinado, para quedarse con su esposa. ¿Vio? Y después vinieron las calamidades que vinieron a la vida de David por cuanto él había pecado contra Dios. ¿Vio? Pero aún así Dios tuvo misericordia. ¿Vio? Dice él, a Jehová clamé, dice, desde el pozo de la desesperación. Fíjese, a raíz de ese pecado, ¿hasta dónde llegó David? ¿Vio? Allá a lo más profundo. Y dice, a Jehová aclamé, dice, desde allá, desde el lodo cenagoso, desde el pozo de la desesperación, dice, y él me oyó, dice, y me libró. Y puso mis pies sobre peña. Vamos a leer ese versículo para no citarlo mal. Alabado sea su nombre. Pero este hombre, Jeremías, era un profeta de Dios.
¿Vio? Y el mensaje que él tenía era de destrucción, no contra Israel. ¿Vio? Porque ahí lo primero que se ve, si usted lo lee así por arriba, es que él estaba profetizando destrucción a Israel. Pero él estaba profetizando destrucción frente al pecado que Israel había cometido. Dios no quería que Israel sea destruido, sino que ellos se arrepientan. Entonces iba a destruir el pecado que estaba en medio, que obstaculizaba la comunión con Israel, de Israel con Dios. Pero como Israel no quería dejar, entonces la destrucción iba a venir sobre ellos. Y cuanto él más predicaba para que ellos se volvieran, más, dice, se le venía en contra la situación. Sí. Salmo 40. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Vio? Puso mis pies sobre peña, dice, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios, ¿vio? Gracias, lo Jesús. restituyó. ¿Pero por qué lo restituyó el Señor? Porque él reconoció dónde había caído. Como el hijo pródigo cayó también hasta allá al fondo. ¿Vio? Por causa de que él determinó cómo iba a andar. Tomando, dice, toda la herencia que el padre le había dado, se fue al mundo y malgastó todo lo que tenía y terminó allí entre los cerdos, ¿vio? Y dormía con los cerdos. Pero un día llegó la voluntad de Dios para su vida, un día llegó la luz de Dios a su mente, a su corazón, y volviendo en sí, dijo. ¿Vio? Y volviendo en sí, se ve que estaba fuera de sí. No entendía lo que hacía. ¿Por qué no entendía lo que hacía? Porque estaba siendo conducido por su corazón, por los sentimientos de su alma no regenerada. No tenía el nuevo nacimiento. Nosotros tenemos nuevo nacimiento. Y si tenemos nuevo nacimiento, ¿por qué vamos a dejarnos conducir por los deseos de un alma que todavía en parte no ha sido regenerada? ¿Vio? Porque tiene que ser regenerada. Y para ser regenerada necesita la palabra de Dios. Por eso todos los días usted tiene la gracia de tener hombres espirituales que le transmiten la palabra de Dios, para que su alma pueda ser regenerada por esa palabra. ¿Vio? Todos los días Dios habla a través de sus siervos. ¿Vio? Y entonces este hombre dice, violencia y destrucción, dice, veo por todas partes, por hacer la voluntad de Dios. Y fíjese, ¿dónde la carne lo quería llevar? La carne le dice, no me acordaré más de él. No voy a hablar más de él. ¿Sabe qué, hermano? El viernes no sintonice la última trompeta porque no vamos a transmitir, porque sabe que a causa de la transmisión que nosotros hacemos, sabe cuántas luchas nos vienen a nuestra vida, entonces el viernes no nos sintonice. Y eso es lo que piensa la carne, pero el Espíritu no nos lleva a esas cosas. ¿Vio? El Espíritu nos lleva a que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerda que el viernes pasado hablamos de hacer la voluntad de Dios? ¿Y por medio de qué lo vamos a hacer? Por medio de la vida de Dios que está en nosotros. Y este hombre dijo, no me acordaré más de él. Dice, ni hablaré más en su nombre. Pero gracias a Dios que vino la gracia de Dios. Gracias a Dios que él fue impulsado por el Espíritu de Dios. Y dice, no obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente. Y ese es el resultado de la comunión que nosotros mantenemos con el Señor. Cuando nosotros queremos bajar los brazos, entonces el Señor nos quema por dentro, ¿vio? Hace sentir un ardor en nuestro corazón para poder profetizar la palabra de Dios que no la podemos soportar. Y tenemos que abrir nuestra boca y alabar al Señor y glorificar su nombre y predicar la palabra y manifestar la vida de Dios en todos lados. Entonces dice, había en mi corazón como un fuego ardiente, ya se metió en sus huesos, ¿vio? Ya no lo podía soportar. ¿Vio? Hay hermanos y hermanas que ellas sufren padecimiento en su propia carne, ¿no? Y por causa de enfermedades, y a veces tienen dolores en sus huesos tan grandes, y me dicen, hermano, usted no sabe, dice, no sabe el dolor que yo siento en mis huesos. Y yo digo, y así habrá sentido Jeremías. El ardor por predicar la palabra de Dios no podía soportarlo, entonces tenía que abrir su boca y predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas que el Señor le había mandado. Había en mi corazón como un fuego ardiente, se metió en mis huesos, traté de sufrirlo. ¿Vio cuando una persona sufre de un dolor y trata de soportarlo? Trata de no expresar que le duele algo, hasta que llega un momento que ya no lo soporta más y dice, ay, me duele. Bueno, así le habrá pasado a Jeremías.
trató de callarlo por causa de las persecuciones que vino, pero llegó un momento que el Señor hizo arder tanto esa palabra en su vida que ya no lo pudo soportar y tuvo que abrir su boca y pregonar justicia y salvación a todos los hombres. ¿Vio? Entonces dice, traté de sufrirlo, pero no pude. Y sigue diciendo, y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aleluya, Por gloria a tanto, Dios. los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Fíjese, porque oí la murmuración de muchos, dice, temor por todas partes. Denunciémosle. Acusémosle al hermano. Acusémosle, busquémosle una falla y acusémosle al hermano. ¿No hacían así con el Señor Jesucristo? Dice, muchos buscaban, dice, intención, dice, para acusarle y entregarle. Así hacían con el Señor. ¿Vio? Y hasta que un inconverso, fíjese, un inconverso dio testimonio de él. Creo que fue Pilato. Dice, no, o Herodes. No sé, vamos a buscarlo ese versículo. Que dice, ningún mal encuentro en este hombre, dice. ¿Vio? Ningún mal encuentro en este hombre. Todo el mundo buscaba intención para acusarle al Señor y desacreditar la obra de Dios a través de su vida. Pero hubo uno que dio testimonio de él y dijo, la verdad que no encuentro ningún mal en este hombre. ¿Vio? Está en sus manos, hagan ustedes con lo que ustedes quieran con él, pero yo no encuentro ninguna causa para poder juzgarle a este hombre y hallarle culpable. Pero esto sí. ¿Vio? Esto dice, denunciémosle, dice. Acusémosle delante de todos. ¿Vio? Entonces dice, y todos mis amigos miraban si claudicaría. No eran los enemigos, eran los amigos los que estaban esperando que claudique. ¿Vio? ¿Y eso habla de qué? Eso habla de los hermanos menos crecidos. ¿Vio? Eso habla de los hermanos menos crecidos, que como a veces andan en la carne, muchas veces andan en la carne, están esperando que el hombre espiritual claudique en algún momento y entonces tengan de dónde agarrarse. ¿Vio? Que nos enseña a nosotros y nos intenta conducir a nosotros, mira, ahora vino el mal sobre él y... ¿vio? Vino el mal sobre él y ¿qué pasó ahora? ¿Vio? Entonces, tenemos que maravillarnos de esta palabra, porque esta palabra no viene para nosotros para acusarnos, sino para alentarnos, hermano. Dijimos, de la manera que él anduvo, nosotros tenemos que andar. ¿Vio? Tenemos que andar como él anduvo. Y él anduvo haciendo bienes a todos los hombres. Anduvo en la voluntad del Padre, haciendo la voluntad del Padre. ¿Vio? ¿Y cómo logró el Señor Jesucristo hacer la voluntad del Padre? Se negó a sí mismo. Como dice, creo que ahí en el libro de Salmo, dice, aquel que quiera amar la vida y ver días buenos, dice. En Primera de Pedro. Yo no memorizo mucho los versículos, pero mi esposa tiene una memoria para los versículos. Gracias le doy al Señor por la vida de mi esposa, hermano. Primera de Pedro 1, 3:10, perdón. Dice la palabra del Señor. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, finalmente sé todo de un mismo sentir, dice, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. El Señor no devolvía mal por mal. Le injuriaban a él. Y el Señor decía, no le tomes en cuenta este pecado. Buscaban el propósito para hacerle caer al Señor y el Señor no se atemorizaba ni se amedrentaba de ellos. ¿Vio? Entonces dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Vio? ¿Cómo lo maldecían al Señor? ¿Sabe cómo lo maldecían cuando le dijeron, por Belcebú echan los demonios? Le estaban maldiciendo al Señor. ¿Vio? Y el Señor, fíjese que ahí él le dijo, ¿cómo un reino, dividido no puede prevalecer? ¿Cómo puede ser que Satanás eche por Satanás a los demonios? ¿Vio? Entonces dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para ser
dice, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida, dice, el que quiera amar la vida. ¿Qué vida tenemos que nosotros amar? Esta vida, la que hemos recibido. La que el Señor manifestó durante 3 años y medio en cuanto al servicio. Él la manifestó desde que nació hasta que fue a la cruz, manifestó la vida del Padre siempre. Pero la manifestó en plenitud durante esos 3 años y medio que Él se dedicó al servicio con sus discípulos. ¿Vio? Entonces dice, porque el que quiera amar la vida, dice, y ver días buenos. ¿Vio? Ver días buenos. ¿Cuáles son los días buenos que nosotros deseamos ver? Los días en que la vida de Dios se manifieste en su esplendor en nuestra carne, en nuestro cuerpo. ¿Vio? Esos son los días buenos. ¿Vio? El día en que la gente pueda mirarnos a nosotros y pueda decir, yo quiero ser como vos sos. Yo quiero ir donde vos vas. Yo quiero la vida que vos tenés. ¿Vio? Fíjese que en el mundo una persona alcanza una riqueza, un renombre, y la otra gente lo mira y dice, yo quiero alcanzar lo que este tiene. Y bueno, para hacer eso vos tenés que trabajar como yo hice. ¿Vio? Tenés que trabajar como yo hice. ¿Vio? Yo conozco mucha gente, por ejemplo, de oficio de panadero, y ellos alcanzaron una riqueza. Y bueno, yo quiero alcanzar esa riqueza. Y bueno, y ellos me dicen, mira, esto es una vida muy sacrificada. Yo duermo 2 horas por día, trabajo todo el día, y me ocupo de esto y me ocupo de lo otro, y entonces alcanzan. Y fíjese en lo espiritual. Nosotros miramos a los hombres y a las mujeres espirituales, y nosotros queremos ser como ellos. Bueno, la vida en lo secular para alcanzar riqueza es sacrificada, en lo espiritual es lo mismo. En lo espiritual es lo mismo. ¿Por qué es sacrificada? Porque ellos han tenido que negar muchas cosas para alcanzar el lugar donde ellos están, para alcanzar la manifestación de Dios que se ve en ellos. Han tenido que sacrificar muchas cosas. Por eso dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso hicieron los hermanos para alcanzar el grado, la estatura, la plenitud que ellos pueden manifestar hoy. Y nosotros queremos alcanzar eso, pero sin pagar el precio. Y no lo vamos a poder lograr. No lo vamos a poder lograr. Por eso dice, el que quiera amar la vida, dice, y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal. ¿Vio? Refrene su lengua del mal, dice. Y sus labios, dice, no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busca la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra, ¿vio?, de aquellos que hacen el mal. ¿Y qué es hacer el mal? No manifestar la vida de Dios. No manifestar la vida de Dios, eso es hacer el mal. ¿Por qué? Porque si no se manifiesta la vida de Dios, se manifiesta la vida de la carne. Y la vida de la carne nunca busca el beneficio del otro. Busca su propio beneficio, ¿vio? Busca su propio beneficio a la vida de la carne. Entonces, ahí nosotros podemos ver que nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. Alabado sea su nombre, ¿vio? Tenemos que buscar la voluntad de Dios, hacer esa voluntad. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que entregarnos el 100%. El 100% tenemos que entregarnos. Alabado sea su nombre. Dice, mas si alguna cosa padecéis, estoy leyendo en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿No? Bienaventurados sois. Si alguno, dice, desea hacer el bien, dice, como leíamos ahí, dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, dice. Pero para amar la vida y ver días buenos, a veces nosotros tenemos que pasar por acá por lo que dice el versículo 14. ¿Vio? ¿Qué dice el versículo 14? Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. ¿Vio? ¿Y qué es la justicia? Cristo mismo es la justicia. Porque de ahí nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, y dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, redención, justificación. ¿Vio? Cristo mismo es la justicia de Dios. Entonces dice, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Tenemos que amar el padecimiento por causa de la justicia. ¿Qué padecimiento nosotros tenemos que amar? Que haciendo el bien, vengan en contra de nosotros. Porque el Señor quiso hacer el bien y se le levantaron en contra.
Se le levantaron en contra cuando él quiso hacer el bien. No se le levantaron en contra los fariseos, los seduceos, los escribas. ¿Vio? Sí que se le levantaron en contra. ¿Y en qué momento se le levantaron en contra? ¿Cuando él buscaba obstaculizar la voluntad del Padre? No. Cuando él quería hacer la voluntad del Padre. ¿Vio? Cuando él quería hacer la voluntad del Padre. Alabado sea su nombre. Entonces, hacer la voluntad de Dios no es fácil, hermano. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Porque, acuérdese que Daniel era un profeta de Dios y él quería hacer la voluntad de Dios. Y dice que desde que dispuso él su corazón, ¿vio? Él dispuso en su corazón no contaminarse, dice. El príncipe de Persia se oponía, dice. Y desde que usted y yo dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida, dispongamos todo nuestro ser para hacer la voluntad de Dios, Satanás se va a oponer. Se va a oponer. ¿Lo leo? Sí. Daniel 10:12. 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarte, y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjese, desde el primer día, dice. ¿Vio? Usted determina hoy determina usted servir al Señor. Hoy determina hacer la voluntad de Dios. Y no van a pasar 10 días, 15 días. A partir de hoy, usted dice ahora cuando terminemos nosotros el programa, usted dice, la verdad que el Señor me habló por medio de esta palabra y yo quiero determinar servir al Señor. Bueno, a partir de que usted habló la palabra, Satanás se va a oponer. Tiene que saber que Satanás se va a oponer. Pero ¿sabe cuál es nuestro consuelo? Que la vida de Dios está en nosotros. Que el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros. Y que frente a esas cosas Satanás no se puede mantener firme. ¿Vio? Porque cuando el Señor andaba por la tierra haciendo bien a todos los hombres, dice que se encontró con 2 endemoniados, creo ahí. Y dice que los endemoniados le dijeron al Señor, ¿qué tienes, Jesús de Nazaret? Dice, con nosotros que vienes para atormentarnos, dice. Y él no había preferido palabra. ¿Vio? Solo con pasar por ahí, dice, su sola presencia le intimidó a estos demonios. Y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros? Dice, que hasta ahora nos atormentas, dice. Y así pasa con la gente. ¿Sabe cuántas veces nos ha tocado a nosotros ir a lugares donde la gente se incomoda con nuestra sola presencia? No puede quedarse quieta ahí cuando nosotros estamos ahí en medio de ellos. O a veces agarran y se terminan yendo porque no pueden soportar la presencia, no nuestra presencia física, no nuestra presencia física, sino la presencia de Dios en nosotros. No pueden soportar. Entonces terminan yendo. O se terminan yendo o se terminan cayendo ahí de rodillas a los pies del Señor y arrepintiéndose de su mal camino, y entonces ellos entregan su vida al Señor. Pero entonces nosotros tenemos que ver el privilegio que nosotros tenemos de poder manifestar la gracia de Dios a otros. ¿No? Tenemos que ver ese privilegio. Aquel que quiera amar la vida y ver días buenos, dice. Y ver días buenos. No habla días buenos de riqueza material. Que también, eso de la riqueza material y de las cosas que nosotros podemos alcanzar humanamente, ¿sabe a qué se refiere eso? A lo que dice ahí en Mateo 6:33. Vamos a leer ahí en Mateo 6:33. Alabado sea su nombre. La verdad que es hermosa la palabra y no podemos dejar de hablar. A veces se cumple la hora y nosotros quisiéramos seguir hablando, pero bueno, el Señor acomodó así, hermano. También el Señor acomodó así porque es como la natural. Usted necesita una porción de alimento diaria. Y si yo le comparto todo lo que el Señor me da, entonces mañana ¿qué le comparto? Alabado sea su nombre.
6:33. 6:33 de Mateo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Vio? Fíjese. Entonces cuando dice, aquel que quiera amar la vida y ver días buenos, dice, se refiere a esto. ¿Cuáles días buenos? ¿Vio? Ver días buenos se refiere, no se refiere a esto. Se refiere a días buenos, a días donde nosotros manifestemos la vida de Dios, donde Dios se manifiesta a través de nosotros y el nombre del Señor sea engrandecido y glorificado. Esto de las riquezas es en segundo plano. Por causa de que manifestamos la vida de Dios y el nombre de Dios es glorificado, entonces las riquezas son añadidas. ¿Vio? Eso ahí después viene la añadidura. ¿Vio? Como pasó con muchos hermanos. Con muchos hermanos sirviendo al Señor. Yo he conocido hermanos que han ido a predicar la palabra de Dios y iban a pie desde su casa y hacían kilómetros para ir a predicar. ¿Vio? Y después de un tiempo de ellos de servir al Señor, de mantenerse firme en la fe, de ser constante, venía el Señor por medio de uno de sus hijos y le decía, hermano, acá tengo algo para usted, para que usted pueda tener mejor movilidad para poder extender el Evangelio. Y ahí el Señor le aparejaba un vehículo o lo que necesitaba para extender el Evangelio. ¿Vio? Por eso el Señor le dijo a los discípulos, le dijo a los discípulos, no llevéis más que lo que necesite. ¿Vio? Cuando los comisionó para ir, le dijo, no llevéis más de lo que necesite. ¿Vio? Una alforja nomás, para el camino. ¿Vio? No lleve más de eso. ¿Por qué? Porque el Señor le iba a dar todo lo que necesitaba. Fíjese que el Señor, cuando sacó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto. Y dice que su calzado y su vestido nunca se gastó. ¿Vio? Nunca se gastó, ni el calzado ni el vestido. ¿Y eso por qué? Porque el Señor tenía cuidado de ellos. Tenía cuidado de ellos. Y el Señor tiene cuidado de nosotros. Por eso nosotros, ¿cuál es la preocupación más grande que tiene que tener el Hijo de Dios? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Manifestar su vida, extender esta palabra. Hoy en día se puede extender esta palabra a través de estos medios. Bueno, también se puede extender así de persona a persona, pero tomando los recaudos, ¿no? que tenemos que tomar. ¿Vio? Desde un aislamiento, así. Pero usted se puede encontrar con una persona en el mercado y seguramente que oportunidad para hablarle la palabra del Señor va a tener. ¿Vio? Va a tener para hablarle la palabra del Señor ahí. Y entonces ese es hacer la voluntad de Dios. ¿Vio? Manifestar su gracia, el carácter de Cristo, manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Vio? Esa es hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, hermano, aquel que quiere amar la vida. ¿Qué vida nosotros tenemos que amar? La vida que hemos recibido. Amén. Hemos recibido una vida que tenemos que amar. Y dice ahí en Efesios 5:22, creo que dice que esta vida, yo hago la comparación, es una interpretación como dice el pastor, esta vida es como nuestra esposa, ¿vio? ¿Por qué? Porque dice que la esposa, dice, nosotros tenemos que amar y cuidarnos a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. ¿Vio? Y esta vida es lo mismo, porque es algo que Dios nos dio. Y nosotros tenemos que amarla, que tenemos que sustentarla, tenemos que cuidarla. ¿Cómo la sustentamos? Por medio de la palabra de Dios. ¿Y cómo la cuidamos? No introduciendo nada en ella que la contamine. Efesios 5:28. Amén. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Decía un hermano una vez hablando acerca de esta palabra, dice, nadie aborreció, dice, jamás a su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta, dice la palabra. Y él decía, dice, y esto habla del esposo con la esposa, dice. Y dice, usted, dice, se golpea, dice, se hincha su ojo, dice, ¿digo? Se maltrata usted a su propio cuerpo, se mira al espejo y dice, te odio.
No lo hace. Bueno, así es el trato con la esposa. Y así es el trato con la vida de Dios que está dentro de nosotros. Gracias, Jesús. Nosotros tenemos que amar esta vida. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el mundo? Cuando estábamos en el mundo nosotros amábamos la vida que teníamos. La amábamos tanto que queríamos ser reconocidos de todos. Si teníamos un oficio, si teníamos una cualidad en nuestra vida, queríamos que esa cualidad resalte de tal manera que nosotros seamos reconocidos. La verdad que Nicolás cuando estaba en el mundo era, no sé, era futbolista, era el mejor futbolista que había. Bueno, que ahora nos reconozcan a nosotros por la vida que se manifiesta en nosotros. Amén, gloria a Dios. La verdad que este hermano manifiesta la vida de Dios, ¿yo? Pero siempre nosotros con humildad, ¿yo? ¿Y de dónde aprendemos la humildad? Y del Señor. Que no te conozcan a ti, a mí dice, sino que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Y él era el Hijo de Dios y dijo que no me conozcan a mí, no quiero que me conozcan a mí. ¿Vio? El Señor no buscaba grandes carteles donde se anuncie su nombre, sino que decía que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y por causa de esa conducta, después el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Vio? Pero ¿cómo logró el Señor eso? Por eso nosotros tenemos que hacer tanto énfasis. ¿Vio? Tenemos que hacer tanto énfasis en cómo el Señor lo logró. Porque de la manera que Él lo logró, nosotros lo tenemos que lograr. Si Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, tenemos que obtener la misma gloria. ¿Vio? Y dice en el versículo 15 del capítulo 3 de Primera de Pedro: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Cómo santificamos al Señor en nuestros corazones? Dejando que esa vida genere pensamientos, sentimientos y direcciones que nos lleven después a una acción que glorifique al Señor. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Pero si nosotros no le damos lugar a esa vida, lo que va a ganar nuestro corazón es la ira, el enojo, la amargura. ¿Vio? ¿Y qué gloria le trae a eso al Señor cuando se manifieste en nuestro cuerpo? Ninguna gloria le va a traer al Señor. Ni siquiera a nosotros nos va a traer gloria, porque ¿sabe lo que va a producir en nosotros? Un carácter que frente al Señor es despreciable. Y frente a los hombres van a decir: mirá el Hijo de Dios. Mirá este que predica el Evangelio. ¿Vio? Pero eso es a causa de que nosotros no nos hemos despojado de esas cosas que están en nuestro corazón para que la vida de Dios produzca pensamientos y sentimientos diferentes. Así que si quería compartir algún versículo ahí que encontraste. No estaba bien. Primera de Pedro 5:6. Amén. 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Vio? Fíjese, humillaos. El hombre natural no tiene esta virtud. El hombre natural no se humilla, se enaltece. Y dice, aquel que se enaltezca, dice, este será humillado. ¿Sí? Aquel que se enaltezca, este será humillado. Mas el que se humilla, dice, esa es la virtud del hombre espiritual. Amén, gloria Esa a es la Dios. virtud del hombre espiritual. El que se humilla. ¿Y dónde vemos eso? ¿Dónde vemos? Y dice que el Señor estaba allí cenando con sus discípulos y se levantó de la mesa y tomó el manto, dice, con el que estaba cubierto, dice, y se ciñó el pecho, dice, y tomó un lebrillo y tomó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Y el que se humilla entonces será enaltecido, dice. Amén. Fíjese. Y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavarás los pies, le dijo. Tú no me lavarás los pies a mí, dice. Si yo no te lavo los pies, entonces no podrás tener parte conmigo. Entonces tiene que lavarme todo. No, es necesario que te lave los pies, que te lave tu andar. Que te lave tu andar. Que tu andar sea limpio. ¿Vio? Y esa palabra es para nosotros también. Si tenemos que andar como Él anduvo, nuestro andar tiene que ser limpio. Por eso necesitamos la palabra de Dios todos los días, para que nuestros pies sean limpiados continuamente. Y una vez que los pies son limpiados, después son calzados. Gracias, Jesús. ¿Vio? Primero son limpiados de toda inmundicia, y después son calzados. ¿Para qué son calzados? Para poder ir a servir al Señor. Efesios capítulo 6. Gracias, Jesús. Primero tienen que ser limpiados de toda la inmundicia de este mundo. Y después son calzados para poder llevar a cabo la tarea del Señor, hacer la voluntad de Dios. Y dijimos Efesios capítulo 6:15. Amén. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
¿Vio? Calzados los pies. 6:15. Está pues firme en el 14, dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Vio? El Señor se ciñó, nosotros también nos tenemos que ceñir para el servicio. ¿Y con qué nos ceñimos? Con la verdad. ¿Vio? Nos ceñimos con la verdad. Y dice, y vestido, dice, con la coraza de justicia. Porque cuando nosotros vayamos a servir, el Satanás se va a levantar. ¿Vio? Entonces necesitamos la coraza de justicia. Lo que cubra nuestro pecho, lo que cubra el amor que nosotros tenemos para con el Señor. Porque dice, por causa de la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Entonces tenemos que cubrir ese amor, no de los hermanos o de las personas que sufren. Lo tenemos que cubrir de la maldad de Satanás. ¿Vio? Lo tenemos que cubrir de él para que él no logre apagar ese amor en nosotros. Fíjese cuántas situaciones vinieron los hermanos y el amor se apagó. Y hoy los hermanos no tienen el deseo de servir al Señor. ¿Vio? No tienen el deseo. Pero gracias a Dios que dice que él no apaga el pábilo que humea, dice, sino que lo aventa, dice, para que se vuelta y va a encender. Alabado sea su nombre. Dice, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies. Ah, ya fueron limpiados los pies. ¿Para qué fueron limpiados? ¿Vio? ¿Para qué fueron limpiados? ¿Para qué fuimos limpiados nosotros? ¿Vio? Para poder servir con limpia conciencia a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Fueron limpiados nuestros pies para que ahora ya nosotros no andemos conforme al mundo. Pero ahora que fueron limpiados los pies, tenemos que calzarnos. ¿Con qué calzado qué calzado nos tenemos que poner? Y dice, calzado los pies con el apresto, dice, del Evangelio de la paz. Y eso habla de ir y predicar el Evangelio, de manifestar la vida de Dios. Como dice ahí, Gracias Jesús. Aleluya. y Gracias Jesús. acá tengo, en Isaías 52:7. Vamos a leer ahí. Ese trabajo tenemos que hacer nosotros ahora. Por eso fueron limpiados nuestros pies. Para ir a hacer ese trabajo que dice ahí en Isaías 52:7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes, dice, los pies del que trae. Acá habla del que trae, ese era el Señor Jesucristo. Pero ahora como el Señor Jesucristo ya fue ascendido, y ahora está su cuerpo sobre la iglesia, sobre la tierra, entonces podríamos leer, dice, cuán hermosos son los pies de los que traen. ¿Vio? De los que traen alegres nuevas, de los que anuncian la paz, de los que traen nuevas del bien, de los que publican salvación, de los que dicen a Sión, tu Dios reina. ¿Vio? Entonces, ahora está en nosotros la capacidad de poder manifestar esta vida y de poder extender este mensaje de gracia tan maravilloso que, como dice, creo que en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo dice, por tiempos y edades, dice, fue oculto, dice. ¿Vio? Por mucho tiempo fue oculto. Fíjese que creo que desde la ley hasta el Señor creo que pasaron más de 400 años. ¿Vio? Porque si de Malaquías a Mateo dice que pasaron 400 años donde fue el silencio de Dios. ¿Vio? Imagínense, habrán pasado por lo menos 600, 700 años por lo menos. ¿Vio? Pero ahora nosotros tenemos la capacidad de poder manifestar esta vida y de poder extender el Evangelio de la gracia. Que no se conoce, hermano, no se conoce. ¿Vio? Por eso nosotros decíamos el programa pasado, no se enciende la lámpara y se pone debajo del almud. ¿Vio? Y no entiendo qué quiere decir eso, hermano. Bueno, dice la palabra de Dios que nosotros como luminares en el mundo tenemos que resplandecer. Bueno, no se enciende la lámpara y se pone debajo del almud. No se pone debajo, no se esconde la lámpara, sino que se pone sobre la mesa, dice, para que alumbre. ¿Vio? Y entonces nosotros tenemos que manifestar esta vida para que otros sean alumbrados, para que la luz llegue a otros y ellos puedan ver la necesidad de Dios en su corazón. ¿Vio? Y no vamos a empezar lejos, vamos a empezar con los que están alrededor de nosotros, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos,
Y después el Señor va a ir añadiéndonos más personas. ¿Vio? El Señor va a ir añadiendo a aquellos que necesiten el Evangelio de la gracia. ¿Vio? ¿Y esto para qué? ¿Para qué? ¿Para que yo sea reconocido? No, es para que el Señor sea reconocido. ¿Vio? ¿Sabe por qué nosotros decimos y hago tantas énfasis en esto de que no ser reconocido? Porque ¿cuánto puede vivir un hombre? Dice en la palabra, y en los más robustos hasta 80 años. Y ahí se acabó la gloria del hombre. Señor Jesús. Ahí se acabó la gloria del hombre. Hasta 80 años, dicen los más robustos, dice. Y ahí se terminó su gloria, ahí se terminó su reconocimiento. Pero el Señor Jesucristo fue crucificado hace 2000 años atrás y hasta hoy sigue recibiendo gloria al nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Nuestros nombres van a ser olvidados. No creo que de acá a 50, 60, 70, 100 años, si el Señor no viene antes, alguien me recuerde o recuerde a alguno de los ministros que hoy predican la palabra de Dios. No creo que nos recuerden, pero al nombre del Señor Jesucristo lo van a seguir recordando. Amén, sí, Jesús. Porque creo que él escribe, el apóstol Pablo, ahí en el libro de Primera de Corintios. Tenemos 10 minutos todavía. Primera de Corintios, capítulo 11, cuando habla acerca de la mesa del Señor, de la cena del Señor. Fíjese, no sé cuántos años habrán pasado desde la muerte del Señor y la ascensión del Señor hasta este punto donde Pablo escribe. Pero Pablo escribe y dice, porque yo recibí del Señor. ¿Vio? Yo recibí del Señor, dice. Tampoco sabemos cuánto tiempo hubo desde la conversión a la gracia del apóstol Pablo hasta este punto. Pero dice, yo recibí del Señor, dice, lo que también os he enseñado. Y nosotros recibimos del Señor, a través de los siervos de Dios, que Dios constituyó en la iglesia, lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Vio? Fíjese, la enseñanza que el Señor trajo no pasó. Nosotros pasamos. El mundo y sus deseos pasan, dice. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace, fíjese, dice ahí la palabra de Dios. El que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. ¿Vio? Este permanece para siempre. Y eso es algo maravilloso, hermano. Nosotros tenemos que entrar en estas cosas, tenemos que profundizar en estas cosas, porque la iglesia tiene que volver a traer gloria al Señor. Dice, el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, escribieron los hermanos. ¿Vio? Y eso fue por causa de los judíos, después por causa de la iglesia primitiva. ¿Vio? Pero este es el último tiempo donde la iglesia se tiene que manifestar. Se tiene que manifestar y tiene que dar a conocer el nombre del Señor y le tiene que dar gloria. Y entonces nosotros somos los que, nosotros tenemos la capacidad o de desacreditar el nombre del Señor o de traerle gloria al nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Ella tenía algún versículo ahí? No, el del mundo pasa y sus deseos. Amén, vamos a leer ahí. 2.17 de Primera de Juan. 2.17. Primera de Juan. Sí, el 16 podemos leer el 15. El 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense. Amén, gloria a Dios. El mundo pasa y sus deseos. Hoy yo puedo tener el deseo de ser multimillonario, de poder alcanzar un lugar de renombre, y tal vez lo alcance, pero eso pasa. Eso pasa. Cuando parta de este mundo a la presencia de Dios y no viene el Señor antes, no me voy a ir con todo eso que alcance. Pero sí me voy a ir con lo que Dios produjo en mí. Amén, gloria a Dios. Porque dice, creo que también dice ahí, creo que está en el libro de Apocalipsis, lo vamos a buscar, dice, y estas obras, dice, y sus obras seguirán con ellos. Con dice. ellos siguen. ¿Vio? Sus obras con ellos siguen, seguirán con ellos. ¿Vio? ¿Qué obras? Las obras de Dios que se manifestaron a través de su vida en nuestros cuerpos. Esas obras seguirán con nosotros. Por esas obras nosotros vamos a ser recompensados.
¿Vio? Apocalipsis 14:13. 14:3. 14:13. Y oí una gran voz desde el cielo, me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Fíjese qué maravilloso. Descansarán de sus trabajos. ¿De qué trabajo? De la obra de fe y del trabajo de amor. Amén, Jesús. De ese trabajo descansarán. ¿Vio? Ya está, ya sirvió al Señor, ya se fue con el Señor. Ahora va a descansar de su trabajo, del trabajo que Dios le asignó en la tierra. Y cuando llega a la presencia del Señor, si su trabajo fue bien hecho, si la vida de Dios se manifestó en él, si honró el nombre del Señor, entonces el Señor le va a decir, buen siervo y fiel, dice, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco ha sido fiel. ¿Vio? Entra en el gozo de tu Señor. Entonces dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén, Jesús. Sus obras con ellos siguen. Se van delante del Señor. ¿Vio? Dice, la vestidura de la esposa, dice, son las acciones justas de los santos. Sí. ¿Vio? Esas son las obras que con ellos siguen. ¿Vio? Eso es lo que ellos van a mostrar allá. No se preocupe usted por mostrar acá si sirve o no sirve al Señor. ¿Vio? Haga la voluntad de Dios, sirva al Señor. ¿Vio? Y si puede no ser reconocido por las obras que usted hace para el Señor, mejor. Que se las reconozca al Señor allá cuando usted entre en la presencia del Señor. Amén. Cuando el Señor le diga, buen siervo y fiel, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Vio? Que sean reconocidas por Él. El apóstol Pablo fue un hombre que ganó muchas almas sin necesidad de salir a predicar. ¿Por qué? Porque manifestaba la vida de Dios. Entonces cuando se encontraba con una persona necesitada del Señor, el Señor le decía, las personas le decían, yo quiero lo que vos tenés. Entonces el apóstol Pablo, su grito de victoria fue, he peleado la buena batalla, dice, y he acabado la carrera, dice. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, dice. Dice, y no solamente a mí, dice, sino a aquellos que aman su venida. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no tenemos que salir a predicar? Sí, hermano, tenemos que hacerlo. Porque ese fue un mandamiento del Señor. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Ese fue un mandamiento del Señor. Eso no es opcional. ¿Vio? Pero nosotros, ¿cómo es la manera que el Señor nos enseñó por medio de la gracia para predicar el Evangelio? Manifestando la vida de Dios. La gente dice que veía los milagros, los prodigios y las maravillas que el Señor hacía o Dios hacía por medio de él, y la multitud le seguía. La multitud le seguía. A veces no hablaba palabra el Señor, ¿vio? Pero el Padre hacía un milagro por medio de su vida y la multitud le seguía. Iba a sanar a una persona y toda la familia se volvía y le seguía a él. ¿Vio? Entonces esa es la manera de constituir la iglesia, ¿vio? De servir al Señor. Hacer la obra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y para eso estamos capacitados todos. Nadie puede decir que no está capacitado. Puede decir que no alcanzó la madurez que el otro hermano alcanzó, pero la capacidad la tiene. Usted no podrá pararse frente a una cámara y predicar, no podrá pararse en una plaza y predicar, como lo hacen otros hermanos, pero puede ir al mercado de su barrio y encontrarse con una persona la cual usted sabe que está sufriendo y puede decir, ¿sabe que yo estaba por el mismo camino que vos vas y el Señor me sacó de ahí? Y nadie lo conoce. No es visto de nadie, pero el Señor lo está viendo. Amén. Y cuando usted vaya delante de la presencia del Señor, por ese acto que nadie vio, pero que el Señor vio, usted va a ser recompensado. Amén. Entonces, no nos aflijamos si no alcanzamos nunca durante nuestra vida terrenal un lugar donde los hombres nos reconozcan. Pero vamos a alcanzar un lugar donde Dios nos va a reconocer. Y ese lugar es el lugar de servicio.
¿Vio? Ese es el lugar de servicio. Entonces, amados hermanos, yo les aliento con estas palabras, que ustedes alaben y glorifiquen al Señor y le sirvan todos los días de su vida. Gracias damos al Señor, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar con el programa. Y agradezco al Señor por todos los hermanos que se han podido conectar. Los abrazo y los saludo en el amor del Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hemos podido comprender, Señor, cuál es la manera, Señor, en que debemos servirte, Señor, hacer la voluntad de Dios. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, porque nosotros, Señor, cómo debemos de hacerlo no lo sabemos, Señor. Pero sabemos que tu Espíritu Santo y la vida de Dios que está en nosotros nos va a llevar y nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermano, y nos volvemos a ver el día viernes. Amén, hermanos.